En este tutorial vas a aprender a hacer este llaverito de Pom Pom Purín. Es súper lindo, necesitas muy pocos materiales y si te gustaría obtener el patrón escrito, lo encuentras en mi canal disponible para los miembros. El tamaño final de este llaverito es de 6 centímetros aproximadamente, utilizando gancho y estambre de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. En color amarillo vamos a comenzar haciendo la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. En el primer punto hacemos un punto deslizado, hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el mismo punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos otro punto bajo y marcamos. En esta vuelta vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto para pasar de 6 puntos a 12. Y de aquí hay dos opciones. Puedes continuar tejiendo en espiral pasando directamente al punto que sigue haciendo un punto bajo, o como yo, cerrando cada vuelta con un punto deslizado, cadenita y punto bajo sobre el primer punto. Puedes escoger cualquiera de las dos opciones, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y en esta vuelta vamos a continuar haciendo 3 aumentos. Y 6 puntos bajos. Repetimos, hacemos 3 aumentos. Y 6 puntos bajos para tener 24 puntos al final. Hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, repitiendo 3 veces. Seguimos con 6 puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y un aumento 3 veces.
Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 30 puntos. Y de aquí, para hacer la forma de la cabecita, vamos a hacer 6 vueltas de 30 puntos bajos. Los ojitos los colocamos entre la vuelta número 9 y 10, dejando 7 puntos de separación entre cada uno. En esta vuelta continuamos haciendo un punto bajo y una disminución, repitiendo 3 veces. Seguimos con 6 puntos bajos. Y de nuevo, un punto bajo y una disminución 3 veces. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 24 puntos. De aquí continuamos haciendo una vuelta de un punto bajo y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos. Rellenamos la pieza. Y terminamos con una vuelta de 8 disminuciones. Cortamos y cerramos. Y para cerrar la parte de abajo, con ayuda de una aguja para estambre, vamos a pasar la aguja por el centro de los puntos que hicimos al final para tomar la hebra del frente, de esta forma. Jalamos para cerrar. Y hacemos un par de nuditos. Y así nos queda la cabecita. Para hacer las orejas, igual en el mismo tono de amarillo, vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos.
Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 4 vueltas de 12 puntos bajos. Continuamos haciendo 4 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. Y hacemos una vuelta de 10 puntos bajos. Y para terminar hacemos una vuelta de 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces. Rellenamos un poco. Así nos queda la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. En color café vamos a hacer la boina, comenzando con un anillo mágico de 6 puntos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para pasar de 6 puntos a 12. Cerramos el anillo mágico y hacemos un punto bajo y un aumento repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y terminamos con 4 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 15 puntos. Cortamos y dejamos hilo para coser y así nos queda la forma de la boina. Para hacer el piquito que lleva la boina, con el mismo color café vamos a iniciar con 2 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y nos vamos a saltar esta cadenita extra para hacer un punto bajo y un aumento.
cortamos y cerramos. Así nos queda este piquito. Tomamos nuestra boina y con el gancho vamos a pasarlo por uno de los puntos justo en la vuelta después del anillo mágico. Tomamos uno de los extremos y lo pasamos. Buscamos el punto que esté al frente del que ya pasamos y sacamos el otro extremo. Hacemos un par de nuditos. Y así nos quedaría la boina. Las orejitas las vamos a colocar entre la vuelta número 3 y 4 a los lados de la cabeza, ligeramente hacia el frente. Y la boina la colocamos al centro de las orejitas entre la vuelta número 3 y 4. Ahora para hacer la boquita, sobre la vuelta número 10 al centro de los ojitos vamos a pasar la aguja con estambre color café y hacemos una línea vertical de un punto de largo y sacamos por un ladito. Vamos a colocar un alfiler a la misma altura de la parte de abajo de la primera línea que hicimos y entre ambos puntos en donde tenemos la línea y la aguja. Pasamos el hilo por abajo y por la parte de abajo de la primera línea. Sacamos del otro lado a la misma distancia y altura. Colocamos otro alfiler de nuevo entre ambos puntos y pasamos la aguja otra vez por la línea de en medio, por la parte de abajo. Sacamos y sacamos por donde pusimos el primer alfiler. Vamos a pasar el estambre por arriba y pasamos de nuevo la aguja por ese mismo punto. Y repetimos del otro lado en donde pusimos el alfiler. Pasamos el estambre por arriba y pasamos la aguja por el mismo punto. Y ahora por la parte de arriba vamos a sacar la aguja por un ladito cerca de la parte de arriba de la primera línea que hicimos y más o menos con 2 puntos de distancia vamos a hacer un par de vueltas horizontales para hacer la nariz. Colocamos el llaverito y listo, hemos terminado nuestro llavero de Pom Pom Purín. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otro personaje te gustaría que hiciéramos. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer su llaverito de Pom Pom Purín. Aquí en pantalla te voy a dejar otros videos que podrían gustarte y en la descripción del video te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.